Muy buenas, mis preciados hermanos. Gracia y paz sean multiplicadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestro canal Valores de la Fe, en este su espacio de porciones bíblicas escogidas. Te invito a que me acompañes a estudiar de manera expositiva por algunos minutos las Sagradas Escrituras, poniendo especial atención a versos que fortalecen nuestra fe y forman nuestros valores y convicciones cristianas. Procuremos que la palabra de Dios la entendamos de tal manera que podamos practicarla fácilmente en nuestro diario vivir. Incursionemos hoy en algunos versos de Colosenses 2. Tome su Biblia, separe un tiempo y escuche con detenimiento. Veamos cómo dicen los versos 11 al 13 de la porción bíblica del día de hoy. Y dice así: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. La circuncisión es una señal de pacto para los descendientes de Abraham. Esta señal es una marca en el cuerpo que permite recordar continuamente a los varones de la familia que son escogidos, perteneciendo a una descendencia bendita bajo pacto. El Evangelio inicialmente fue predicado a la descendencia de Abraham. Luego que ellos hicieron rechazo, fue extendida la gracia a las naciones gentiles, siendo así injertados a esta generación bendita, cumpliéndose la profecía dada a Abraham en el monte Moriah, al ser probado en el ofrecimiento de su hijo Isaac. Y así le dijo el Señor: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Según la ley del Antiguo Testamento, un converso al judaísmo debía recibir la circuncisión como señal de pertenecer ahora a esa fe, a ese pacto. El apóstol Pablo confirma a la iglesia gentil que ahora en Cristo Jesús pasamos a estar bajo el pacto bendito, no con circuncisión hecha a mano, sino con la circuncisión de Cristo Jesús. Al aceptar y confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor y creer en el corazón, somos convertidos a la fe, pasando a ser de su descendencia bendita, la de los redimidos, salvos por gracia. Al ser bautizados por inmersión y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hacemos testimonio público de la entrada al pacto de esta gracia, recibiendo entonces la vida eterna, al ser perdonados de nuestros pecados. Mis estimados, todo redimido está bajo el pacto de gracia, la promesa, la bendición de haber recibido el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en propiciación por nuestros pecados. Ahora entonces prosigue el verso 14 y 15 y dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A los condenados les acompaña un acta de decretos, donde está plasmado un registro de las acusaciones por las cuales ha sido condenado. Ante Dios hemos pecado. Por lo tanto, un acta de decreto se ha redactado en nuestra contra. Este documento refleja cuántos artículos hemos violado con nuestro extravío y por ende la condena que recae sobre nosotros. Cristo Jesús tomó todos nuestros pecados, esos decretos de condena, y los clavó en la cruz, haciéndolo además públicamente, despojando así al que tenía el poder sobre nosotros, comprando nuestra redención, pagando nuestra condena
y despojando al acusador de su autoridad sobre nuestras vidas. Aceptar a Cristo y su redención significa entonces que el pecado no tiene parte ni suerte en nosotros. Su sangre nos ha limpiado del pecado y nos ha hecho aceptos ante su justicia y su santidad. La palabra establece: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así continúan los versos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Los días festivos y sus ritos establecidos en el Antiguo Testamento fueron seguidos por generaciones, con el propósito de que no se olvidaran los preceptos de Dios y los hechos de la historia que marcaron un antes y un después, que no debían ser pasados por alto ni olvidados al cruzar los años. Las reglas ceremoniales del Antiguo Testamento eran figuras que anunciaban al Mesías, tipos que ilustraban el carácter y peculiaridades del Redentor, de Cristo Jesús. En Jesús fueron cumplidas todas las profecías y tipos que se ilustraban y anunciaban en las ceremonias del Antiguo Testamento. Ahora que estamos en Cristo, no seguimos guardando fiestas, días o liturgias que apuntaban todas a su advenimiento, porque ya vino el Mesías. Ya el Redentor hizo la propiciación de nuestros pecados. Ahora Él está aquí, moviéndose a través de su Espíritu Santo en medio de su iglesia, entre su pueblo bendito que vive bajo su cobertura de gloria. Así lo establece su palabra al decir: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aun cuando disponemos de esta libertad, la palabra nos exhorta a no ser tropezadero al que aún observa días, comidas o fiestas, sino que les tengamos respeto y amor de Cristo. Lea Romanos 14 y ponga atención a estos versos. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Al continuar los versos 18 y 19 de la porción de hoy, vemos lo que dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Muy estimados, la Iglesia a través de las épocas siempre ha sufrido el embate de corrientes teológicas que procuran diluir el paganismo con el cristianismo, así como el judaísmo con la gracia de Dios. Así, en aras de traer nuevos pensamientos supuestamente relevantes, inéditos y novedosos, y que además encuentran campo fértil en la ignorancia de las Escrituras, se presentan para especular, poner entredicho y añadir gravámenes a la gracia salvadora. Así lo advierte la palabra. Estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad,
blasfeman de las potestades superiores, blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Sí, mis estimados, hemos de asirnos de Cristo, que es la cabeza de su iglesia, de quien nos nutrimos, nos unimos en fe y crecemos en Él. Somos parte de su pacto de gracia. Confirmémonos sin disuadir que en Cristo Jesús lo tenemos todo. Nada quedó pendiente, no hay nada que debamos añadir a esta redención, que por gracia ha sido provista. Todo lo que resta entonces es vivir para Dios, guardando sus preceptos, honrando así el nombre que sobre nosotros es invocado. Como concluye la epístola a Tito estableciendo esta verdad, y vea cómo dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y así, hermanos, vemos los versos finales de esta porción del día de hoy, el verso 20 y 23, el cual dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hemos de hacer una diferencia entre los preceptos o principios que la Biblia establece como a observar para permanecer agradándole a Él, y que claramente la Biblia dice que de ello depende nuestra salvación, y aquellas reglas de orden, justicia o estilo de vida que incorporamos a nuestra rutina, que obedecen a prácticas que asumimos como beneficios para observar en un determinado momento de nuestra existencia, claramente respondiendo a circunstancias determinadas que ameritan tener ciertos cuidados, pero que nada tienen que ver con nuestra redención. La salvación ya ha sido provista por Jesús y disponible está. Somos nosotros los que descuidamos nuestros caminos, saliéndonos de debajo de su cobertura. En el mundo mercantil, donde casi todo se resuelve en el plano de compra y venta, a algunos les cuesta aceptar que somos salvos netamente por gracia. En ocasiones somos propensos a ocupar dos extremos, liberales o legalistas. Pareciera entonces que el legalista se hace dependiente de observancias extremas, y el liberal se coloca en el filo de abusar de la gracia de Dios, llegando en ocasiones al punto de pensar que nada en sí es pecado. La verdad es que ambos extremos son malos, pues unos están al borde de la esclavitud espiritual y otros están al borde de la mundanalidad. Apegados a la palabra de Dios debería ser nuestro punto medio, preguntándonos cuando las dudas nos embarguen por determinados temas o puntos de vista, ¿qué es lo que Dios dijo en su santa palabra? Y si pareciera no encontrar respuesta definida, preguntémonos entonces, ¿qué haría Jesús si estuviera aquí en mi lugar? Mis estimados, hay lugares, hábitos, costumbres o estilos de vida que en sí no son condenados por la palabra, ni presentados como los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, pero son perjudiciales a nuestra vida cristiana, ponen en peligro nuestra fe, ocasionan daños colaterales y corroen nuestras convicciones cristianas. Creo que como cristianos debemos alinear nuestros caminos a la luz de su palabra, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Y siempre que hablo de este tema me gusta tomar en cuenta estos versos, que a mi juicio son vitales para encontrar el punto donde vivamos en santidad
y en la libertad de la gracia de Dios. Y vea los textos. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Mis estimados, hemos llegado al final de nuestra exposición y como siempre me gustaría que te preguntaras, ¿cómo puedo aplicar estas verdades a mi realidad? A continuación te enumero 3 principios que a mi juicio debemos atesorar y poner atención en nuestro diario vivir. Veamos, el primero, en Cristo Jesús somos participantes del pacto y las promesas. Somos un pueblo bendito, bajo la gracia de su poder y presencia sin igual. Número 2. El acta de acusaciones contra nosotros fue anulada y clavada en la cruz del Calvario. El pecado no tiene parte ni suerte en los redimidos. Y número 3. Vivimos en libertad y a la vez en santidad, procurando alinear nuestras costumbres a sus preceptos para agradarle en espíritu, alma y cuerpo. Bendito sea Dios que nos ha dado su gracia, su palabra, su espíritu, para vivir plenamente. Amén. Oremos juntos. Padre del cielo, te adoramos, exaltamos y bendecimos. Tuya es la gloria y el poder. Denos más de ti, de tu amor. Permítenos ser consolación a tantos que necesitan de ti. Guárdanos del engañador. Denos la capacidad de filtrar toda información que viene a nosotros para con claridad vivir en santidad como así en libertad. Gracias por ser mi paz y llenarnos cada día de la plenitud de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Bendice a todos los que son parte de Valores de la Fe. Llénales con gracia de lo alto y que nunca falte sobre sus mesas la bendición suya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.